Ok, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga una vez más. Su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde esta su casa, este recinto privado que el Señor nos provee para cuidarnos del tiempo, del clima, de la lluvia, del sol, del frío, que constantemente estamos sintiendo todos los días. Nuevamente gracias también a todos y cada uno de los que tuvieron a bien sacar un poco de su valioso tiempo para escuchar estos magníficos mensajes, estos mensajes tan importantes que el mundo debe de saber, y no solamente el mundo, sino también la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esta iglesia que como lo hemos compartido constantemente hasta la saciedad, iglesias dormidas, hermano, iglesias, hermano, que lamentablemente todavía no saben dónde están paradas. Y estamos mirando la percepción de muchos hermanos, de muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son, que se dicen ser profetas y no lo son. Estamos mirando esa percepción. Entonces no me quiero adelantar porque vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a través de este humilde siervo. Vamos a estar orando, terminando el estudio bíblico, vamos a estar orando por todos los enfermos, vamos a estar orando por aquellos inmigrantes que han llegado a estos países, tanto a España, Estados Unidos, a muchas partes del mundo, porque como lo dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos la ciencia crecerá y muchos irán de aquí para allá. Y estamos mirando cómo mucha gente sin necesidad están atravesando fronteras buscando no sé qué, porque verdaderamente ya en este mundo ya no hay nada lo suficientemente bueno como para uno tener aspiraciones a algo. Solamente esperar en mi Señor Jesucristo. Por eso, hermano, vamos a estar orando por los inmigrantes, por todos los enfermos, por todos los adultos mayores. También vamos a estar orando por nuestros hijos, por los matrimonios que están siendo atacados por el enemigo constantemente. Vamos a estar orando también por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está siendo también muy atacada por el enemigo, está siendo vilipendiada, está siendo vituperada constantemente. Y vamos a orar también por el pueblo de Israel, ese pueblo, el pueblo amado, la niña de los ojos del Señor, del Dios Todopoderoso, pueblo de Israel, que aquí en este libro, donde están las Sagradas Escrituras, se habla constantemente de Israel. Y pues Israel básicamente es el reloj profético de Dios, el reloj profético de Dios, donde estamos viendo una cantidad de profecías que se han cumplido a lo largo de los últimos años, como así lo dijeron los profetas de antaño. Hermano, gracias a todos y cada uno de vosotros por permitirnos ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas. Y no solamente permitirnos a nosotros, sino permitirle al Espíritu Santo para que llegue con este mensaje a todos y cada uno de vosotros, para que lo guarden en su mente, para que lo guarden en su corazón, porque hoy, el día de hoy, el Espíritu Santo es quien va a hablar a través de este humilde siervo. No soy yo quien habla, hermano, es Dios. Es Dios, como dice la palabra del Señor, como si Dios estuviese rogándole a todo el mundo para que escuche la bendita palabra del Señor, y para que no solamente la escuche, sino para que la guarde en su mente y en su corazón y venga al arrepentimiento total, porque es el momento es ahora. El momento es ahora, hermano, y se los digo de todo corazón. Vamos a encontrar hoy la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Tome, hermano, un bolígrafo, tome una hojita. Obviamente la palabra del Señor, yo sé que usted tiene una Biblia en casa, tómela y apunte todos estos versículos para que usted mismo se deleite en la semana buscando estos versículos, y dándose cuenta de que este predicador no está hablando mentiras. Ya estamos hablando es con la palabra del Señor en la mano,
ya porque la palabra del Señor es que respalda nuestros estudios bíblicos cada 8 días. Entonces, nuevamente, hermano, la palabra del Señor la encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Vamos a extenderlo para que nos demos cuenta y tengamos una idea clara de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos el día de hoy. La palabra del Señor escrita está, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, nuevamente, Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar de la región de los Gadarenos, dice la palabra del Señor. Y cuando salió mi Señor Jesucristo de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a mi Señor Jesucristo de lejos, corrió y se arrodilló ante él, dice la palabra del Señor. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó mi Señor Jesucristo, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, eran muchos, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego mi Señor Jesucristo les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vamos a orar, hermanos. Oremos para que sea el Espíritu Santo hablando a través de este humilde siervo. Inclinemos nuestros rostros y pidámosle al Espíritu Santo que sea hablando a través de este humilde siervo. Recuerden, hermanos, que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios y soberano Padre Celestial, te damos honra y gloria, Padre, porque tú te la mereces, mi Señor. Gracias, mi Señor, Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo que nos regala, Padre Celestial, para compartir tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros errores, Señor, perdón, Padre Santo, por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, Señor, perdón, Señor, por todas nuestras equivocaciones, Señor, que son a diario, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestros defectos, poderoso Dios. Te suplicamos, Padre Santo, que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros en este día. Permítenos compartir, Señor, tu hermosa palabra, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Porque es tu Santo Espíritu quien nos habla, Padre Santo. Señor, guiados, Señor, por tu Santo Espíritu, guiados por tu verdad, esa verdad que sobrepasa todo entendimiento, Padre Celestial, esa verdad que nunca cambia, Señor, esa verdad que transforma corazones, Señor, que transforma el corazón de todo ser humano cuando recibimos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, Señor. Unge a tu siervo el día de hoy, Señor. Respalda este siervo, Señor, con tu palabra. Úngeme, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Padre Celestial. Que seas tú hablándonos, Señor, con la autoridad, Señor, la autoridad que tiene tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por todas estas personas que van a sacar tiempo, Señor, para escuchar este precioso mensaje que tú tienes para todos y cada uno de nosotros el día de hoy, poderoso Dios. De antemano te pedimos, Señor, por la salud, Señor, de todos y cada uno de los que estamos aquí, de todos los que se van a reunir, Señor, el día de hoy, por todos los que van a sacar tiempo entre la semana para escuchar este bendito mensaje, Señor.
Te pedimos, Señor, por todos los adultos mayores, Señor. Te pedimos por todos esos niños, Padre Santo, que están siendo abandonados por sus padres. Te pedimos, Señor, también por esos matrimonios que están siendo atacados por el enemigo. Te pedimos también por tu pueblo santo Israel, Señor. Padre, lleno de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, estamos viendo claramente lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar el día de hoy. He comentado muchas veces, he participado básicamente con mi testimonio, un testimonio muy poderoso. Me lo han dicho muchas personas, no que lo diga yo. Porque, hermano, muchas de las personas de los que están aquí, muchas de las personas que van a escuchar este mensaje, muchas personas de mi familia conocieron a este hombre en mi vida pasada. Dios y muchos de ustedes conocen mi vergonzoso pasado. Y lo hablo claramente, mi vergonzoso pasado. Pero me doy cuenta, hermano, como lo decían muchas personas anteriormente, muchas personas me lo dijeron y lo hablaban entre ellos mismos, decían de esta manera: a este hombre no lo cambia ni Dios por la forma en que yo actuaba, por la forma en que yo vivía. Básicamente, hermanos, cuando yo leí este pasaje de la palabra del Señor, me di cuenta, hermano, de que yo era, esta palabra es el endemoniado gadareno. Y básicamente yo era un endemoniado bayún, un endemoniado colombiano, un endemoniado, hermano, donde en este hombre habitaba cantidad de demonios, porque nosotros mismos llamamos a esos espíritus inmundos a que vivan en nuestra casa. Nosotros mismos nos encargamos de llamarlos, de invocarlos para que vengan a nuestra casa cuando nosotros adoramos imágenes, cuando nosotros adoramos deidades, como lo hacía yo anteriormente, que yo invocaba las ánimas del purgatorio, empezando que el purgatorio no existe. Pero esos demonios escuchaban mis peticiones, y pues claro, me las hacían realidad, sea de algún trabajo que yo iba a hacer, o sea de necesitar dinero, y claro, el enemigo está ahí escuchando. El enemigo está detrás de esas imágenes, está detrás de esas deidades, claro, haciendo lo contrario que hicieron con Job. Recuerde que la palabra del Señor misma nos lo dice en el libro de Job, que el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, él le pidió permiso a Dios para hacerle mal a Job, para que Job blasfemara del nombre del Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, y Dios se lo permitió. Porque Dios sabe el grado de santidad que hay en nosotros. Porque Dios en ese entonces, Él sabe el grado de santidad de Job. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Le quitó todo a Job. Le quitó la familia, le quitó los hijos, le quitó las propiedades, le quitó el dinero, le quitó su salud. Pero todo bajo la permisidad de Dios. Pero este hombre se mantuvo recto delante del Señor. Y nunca blasfemó del Señor. Le quitó todo. Entonces el diablo, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? El diablo lo que está haciendo actualmente ya no le está quitando las posesiones a la gente para que blasfemen de Dios, sino que lo está haciendo de otra manera. Le está dando más dinero a estas personas, para que blasfemen del Señor, para que tomen la palabra del Señor y la tergiversen y empiecen a llevar un mensaje distorsionado de la palabra del Señor, llevando la palabra del Señor como un mensaje de prosperidad,
Ya, y estamos viendo de que muchos teólogos, muchos de que se llaman apóstoles, que se perciben ser apóstoles y no lo son, tienen esas mega iglesias y tienen cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el diablo que Dios los reprenda, el diablo se los está suministrando a ellos. Y no solamente estas mega iglesias de estos evangélicos que se creen apóstoles, que se creen profetas, que se creen querubines, hermanos. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, hermano, estamos viendo qué es lo que está sucediendo, esa descomposición, no solamente la descomposición del mundo, sino también la descomposición de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Guiados por quién? Por Satanás, que Dios lo reprenda, y lo vuelvo a decir, porque son espíritus, son demonios que vienen y habitan en nosotros. Cada hermano, cada vicio que nosotros tenemos, es un demonio. El demonio del alcoholismo, el demonio de la drogadicción, hermanos, de la drogadicción. El demonio, hermano, del sexo. El sexo, hermano, es peligrosísimo. El sexo es peligrosísimo, nos lleva a cantidad de cosas. La pornografía, todos esos son demonios. El demonio del chisme, el demonio de la envidia, todos esos son demonios. Por eso este hombre cuando vio a mi Señor Jesucristo, lo vio de lejos. Cuando vio que mi Señor Jesucristo salió de la barca, él fue y se postró delante de él. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que dice, y cuando vio que mi Señor Jesucristo salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros. Este hombre, fuera de que tenía espíritus inmundos, ¿dónde vivía? Vivía en los sepulcros. Como lo hacía yo, hermano. Anteriormente yo vivía muerto en mis delitos y pecados. Vivía en el sepulcro. En los sepulcros, donde, hermano, todo, yo, a pesar de que me echaba lociones de marca y todo esto, pero yo olía a pecado. Yo olía a pecado. En la forma en que yo me conducía por la vida. Pero era guiado también por estos espíritus inmundos. Entonces dice en el versículo 3 que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Muchas veces cuando nosotros estamos en el mundo, lleno de espíritus inmundos, hermano, nos dan consejos. Vienen muchas personas, mi hermano Titicó, Milton, él me hablaba mucho de eso y yo lo alejaba porque siempre que nosotros vamos a llevar la palabra del Señor, este libro, hermano, que se ha convertido para el mundo, un libro de odio, un libro mezquino, un libro que va en contra de las leyes del mundo, entre comillas. Nosotros estamos alejando a estas personas, y yo lo hacía con mi hermano. Porque yo, lo mismo que hacía con este hombre, decía que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Ya, porque uno quiere hacer lo que uno quiere, los chicharrones de uno son los que truenan, es un dicho muy, muy mexicano. Ya, entonces uno no quiere que nadie lo domine. Dice la palabra del Señor, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominarle. Nosotros cuando estábamos, hermano, en el pecado, cuando nosotros estamos en la drogadicción, hermano, yo estuve ahí, estoy hablando con uso de razón. Porque el Señor, como lo decían las personas anteriormente, decía que este hombre no lo cambia ni Dios, pero gloria a Dios, Dios sí me cambió a mí. Dios me cambió a mí porque yo era un endemoniado colombiano. Entonces, dice también la palabra del Señor que él siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Hermano, cuando uno está lleno de demonios, uno mismo se mata con lo que está consumiendo, con la droga, con el sexo, con el alcohol. Uno mismo se está matando, incluso también cuando uno grita a los demás, lo que está buscando es que otra persona le pegue un tiro, una puñalada. Eso es lo que uno está buscando.
uno está buscando, y hay mucha gente, nuestros padres le dicen, mi hijo, no haga esto, el hermano nos dice, no haga esto, venga que necesita ayuda, pero no, nosotros no queremos ser dominados por nuestras personas que nos aman. El Espíritu Santo nos habla también claramente en nuestro oído, no hagas eso, no hagas eso, pero nosotros hacemos caso omiso al Espíritu Santo de Dios que quiere venir a morar en nosotros, quiere venir a morar en nosotros, y nosotros no le damos cabida al Espíritu Santo. Pero entonces dice que este hombre lleno de espíritu inmundo, dice, cuando vio pues a mi Señor Jesucristo de lejos, corrió a arrodillarse a él. Ya, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer claramente lo que la palabra del Señor nos dice. Nos dice, ¿por qué, hermano? Porque esto está relacionado con muchas cosas. Mi Señor Jesucristo prometió que Él vendría por una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, una iglesia que tenga a mi Señor Jesucristo en el corazón. Porque como lo dice aquí esta corbata, Él resucitó, Él está vivo, Él no está colgado en una cruz. Él no está colgado en una cruz. Hace poco vivimos lo que el mundo llama la Semana Santa. La Semana Santa, y entonces mucha gente, pues claro, la celebró, y como lo dijimos en el estudio pasado, mucha gente que fue a estas procesiones participaron en ellas incluso. Yo también lo viví en ese entonces. Terminábamos exhaustos, muy cansados. ¿Y qué era lo que hacíamos, hermano? Después nos íbamos a deleitarnos una cerveza fría y otra cerveza fría y otra cerveza fría. Y después de habernos deleitado en esas procesiones, llevando imágenes y todo esto, terminábamos borrachos. Incluso muchas veces después de esas borracheras terminaban incluso hasta muertos. Pero no se trata de vivir una Semana Santa, se trata de vivir una vida santa delante del Señor. Porque el pecado es peligrosísimo, hermano. El demonio está detrás de nosotros, porque no viene sino a matar, a robar y a destruir todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros, hermanos, los que ya tenemos a mi Señor Jesucristo en el corazón, y este mensaje va para todo el mundo, para aquellas personas que Dios está tocando, porque el Señor está tocando corazones a través de nosotros, como si Dios estuviese rogando para que vengamos al arrepentimiento. Por eso no nos vamos a cansar, de la misma manera que lo hizo Noé, de la misma manera que lo han hecho muchos profetas, verdaderos profetas, los apóstoles, incluso perdieron la vida llevando ese mensaje de salvación. Yo no me voy a cansar, no importa lo que se me venga encima, no importa si tribulación, angustia, cárcel, lo que venga encima, yo voy a servirle al Señor hasta el último instante de mi vida. No importa que yo me muera, ¿por qué? Porque sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar. Primero va a sonar una trompeta, lo sabemos claramente. Dice la palabra del Señor que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Y no importa que venga la muerte, porque yo se lo he dicho claramente y le digo de corazón, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo confío en la palabra del Señor. Este libro que está siendo atacado por el mundo. Este libro, el mundo no quiere, y las religiones, estas grandes organizaciones, porque no le puedes llamar religiones, organizaciones religiosas, no quieren que leamos la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere la gente, ir a una iglesia donde vaya sin Biblia, donde no le hablen de la Biblia. Solamente la gente quiere ir a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Quieren escuchar de profecías, quieren escuchar de prosperidad. Eso es lo que busca la gente, eso es lo que busca el mundo. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sabemos claramente y sabemos qué es lo que viene. Porque mi Señor Jesucristo lo prometió, Él mismo lo dijo. Yo les pido disculpas, he estado enfermo y más adelante de pronto les comento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, donde dice claramente mi Señor Jesucristo, la palabra del Señor, el verbo hecho carne, que estuvo en este mundo porque lo mejor que le ha pasado a este mundo, el mejor hallazgo del mundo, no es que el hombre haya pisado la luna, porque todavía lo dudamos, no, es que el Hijo de Dios pisó la tierra.
estuvo aquí en la tierra y trajo estos mensajes para nosotros. Y no solamente estos mensajes, estas promesas. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, donde mi Señor Jesucristo dice, creéis en Dios, dice, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, allá arriba. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, no para otras personas, yo para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice mi Señor Jesucristo, vendré otra vez, una promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, os tomaré a mí mismo, los recogeré, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy allá en el cielo, vosotros también estéis. ¿Dónde está mi Señor Jesucristo en este momento? En el cielo. Recordemos la palabra del Señor en Hechos, donde se le acercaron los discípulos, vieron que mi Señor Jesucristo se fue y dos varones con vestiduras blancas, le dice, varones galileos, que estás mirando al cielo. Este mismo Jesús que estás mirando al cielo, así de esa misma manera vendrá. Y eso es una promesa que mi Señor Jesucristo hizo para con nosotros. Pero entonces no importa que nosotros nos muramos. No importa que estemos vivos o estemos muertos. Si somos del Señor, somos del Señor. Recuerden, hermano, que si tú recibes a mi Señor Jesucristo en el corazón, hermano, no importa que tú te mueras, ya tienes la salvación. Pero tienes que tener a mi Señor Jesucristo en tu corazón y saber claramente si verdaderamente el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces, hermano, la palabra del Señor también nos dice, hablando del arrebatamiento, donde mi Señor Jesucristo dijo, vendré a recogerlos. Muy pronto el mundo se va a dar cuenta totalmente de que este libro no es un libro de fábulas, no es un libro de cuentos, no, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y por eso el mundo no quiere que tú no escuches. El mundo no quiere que tú escuches esto, pero va a venir un momento, va a venir un tiempo, hermanos, donde la palabra del Señor mismo lo dice en Amós, capítulo 8, donde dice la palabra del Señor, Amós, capítulo 8, versículo 11 al 13, donde dice claramente, he aquí vienen días, dice Hashem, dice nuestro Dios Todopoderoso, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Donde dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Ya dentro de muy poco, todos estos estudios que nosotros estamos haciendo, porque hay muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que estamos llevando la bendita palabra del Señor en sana doctrina. Todos estos videos van a ser borrados, hermanos, las Biblias van a desaparecer. Va a venir un hambre de la palabra del Señor, hermano, y no la hallarán, hermano, no la hallarán dentro de muy poco, pero antes de eso va a sonar una trompeta. Cuando suene esa trompeta, no como lo hemos hablado en los estudios bíblicos, esa trompeta no la va a sonar un ángel de los 7 trompetas que van a sonar, no. Esa trompeta la va a sonar mi Señor Jesucristo. Nada más y nada menos que el Hijo del Dios Altísimo. Donde la palabra del Señor nos dice claramente en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 17, donde dice claramente, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que se han ido con mi Señor Jesucristo en el corazón. Por eso yo no tengo miedo a morirme, hermano, porque ya tengo a mi Señor Jesucristo en mi corazón. El Señor sabe el grado de santidad en que andamos nosotros. Ya, entonces no podemos irnos tranquilamente a esperar que suene esa trompeta. ¿Por qué? Porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como aquellos que han muerto sin Cristo en el corazón, aquellos que han muerto en un accidente de tránsito porque andaban borrachos, porque andaban llenos de droga en su cuerpo, metanfetamina y toda esa historia. Aquellos hermanos que quizás estaban teniendo sexo en el coche cuando iban caminando. Y hermano, toda esta historia, si se fue sin Cristo en el corazón, hermano,
se fue directamente al infierno. Por eso dice claramente, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que mi Señor Jesucristo resucitó, y eso fue lo que nosotros la semana anterior, semanas anteriores, el mundo estuvo participando de esa Semana Santa. Dice, porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también Dios traerá con mi Señor Jesús a los que durmieron en Él, solamente a los que durmieron en Él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No dice aquí que va a bajar hasta la tierra, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos listos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa que mi Señor Jesucristo nos dio. La palabra del Señor nos lo dice claramente. Y esto va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice claramente Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15, en capítulo 15, versículos 51 y 52, donde lo dice claramente. Y aquí os digo un misterio. Hermano, hoy en día, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, estamos recibiendo esa unción de la palabra, esa unción del Santo. Estamos recibiendo esos misterios que le han sido negados al mundo por muchos, muchos años. Mucha gente desconoce esos misterios de la palabra del Señor, donde aquí nos dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. No todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados, hermano. Va a ser algo apoteósico, algo nunca antes visto, hermano. Aunque la palabra del Señor nos dice que Enoc fue llevado al cielo, y también dice que el profeta Elías fue llevado también al cielo. Ya, pero aquí nos dice que muchos de nosotros vamos a ser transformados, y vamos a ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser trasladada al cielo, hermano, y no va a ser en un cohete de estos de Elon Musk, no va a ser un cohete de estos de la NASA o en uno de estos aviones supersónicos. No, el Espíritu Santo nos va a llevar. Vamos a ser transformados dentro de muy poco, hermano. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo desaparecerá de la faz de la tierra y vendrá un periodo, hermano, hermano, que verdaderamente yo no se lo recomiendo a nadie, hermano. Va a venir un periodo de tribulación y gran tribulación, donde va a gobernar un hombre denominado aquí en la palabra del Señor como el hombre de perdición, el anticristo. Va a gobernar 7 años todo el mundo, hermano, y esto va a ser una hecatombe. Pero entonces el día de hoy, hermanos, la palabra del Señor nos invita, hermano, a que miremos, hermano, que mientras aquí se desata esa tribulación, donde se van a desatar 7 sellos, van a sonar 7 trompetas, se van a derramar 7 sendas copas de la ira de Dios. Y también la palabra del Señor nos dice que por ahí el Señor tiene guardado algo que escuchó Juan, de 7 truenos, donde la palabra del Señor nos dice que le dijo a Juan: no escribas lo que las voces de los 7 truenos dijeron. Eso lo tengo preparado en los tiempos del fin, y los tiempos del fin han llegado. Y cuando, hermano, llegue toda esta situación, la palabra del Señor nos dice que la iglesia estará de luna de miel, mientras que aquí se desata, hermano, la furia impetuosa de la ira divina de Dios y el ataque satánico más grande de la historia, hermano. El apóstol Pablo en sus cartas nos ratifica en dos ocasiones, al decir que los creyentes que esperamos en santidad al Señor seremos librados de la ira venidera, de la ira que viene, hermanos.
La iglesia, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, la iglesia no va a pasar por tribulación y gran tribulación. La palabra del Señor nos dice claramente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, donde dice claramente de esta manera: porque ellos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Así claramente. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, porque Él vive, al cual resucitó de los muertos, a mi Señor Jesús, no estos falsos apóstoles, no estos falsos profetas como Mahoma, como Hare Krishna, como Buda, no, eso es falso, porque mi Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos profetas. Y recuerde que el profeta Mahoma surgió 500 años después de la ida de mi Señor Jesucristo. Y él mismo lo dijo, que vendrían falsos profetas. Pero ya conocemos toda esta historia. Pero dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a mi Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera. Recuerden, hermanos, que la iglesia tiene que estar como la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, esperando a mi Señor Jesucristo que regrese por su iglesia, esa iglesia que no está manchada, que a pesar de que nosotros fuimos lo que fuimos, endemoniados gadarenos, el Señor nos ha transformado, nos ha limpiado, nos ha purificado, y Él mismo lo dice, que las cosas viejas pasaron, y aquí yo hago cosas nuevas. Y nosotros no nos vamos a cansar, y hasta la saciedad vamos a seguir adelante llevando estos mensajes, porque es de vital importancia, porque mi Señor Jesucristo va a venir, y el que se quede, hermano, va a pasarla muy mal 7 años. La palabra del Señor nos dice claramente, nuevamente, en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, donde la palabra del Señor nos dice nuevamente de que vamos a ser librados de la ira venidera. Dice: pues mucho más, estando ya justificados quiere decir ya perdonados en su sangre, en la sangre de mi Señor Jesucristo, en la sangre de mi Señor Jesucristo, no en la sangre de María, porque ella no murió por nosotros, ella no es ni corredentora ni redentora, el único redentor es mi Señor Jesucristo. Y nosotros dice, pues mucho más, estando ya perdonados, justificados en su sangre, por Él, no por ella ni por Él, es por Él. Por mi Señor Jesucristo seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Jesucristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él resucitó, mi Señor Jesucristo resucitó. Y solamente necesitamos deleitarnos en su palabra, deleitarnos en mi Señor Jesucristo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Dice la palabra del Señor. Y es imprescindible, hermano, detenernos aquí y analizar lo siguiente. Hay que analizar lo siguiente: que la muerte de nuestro Señor Jesucristo era necesaria para salvarnos de 3 cosas muy claras. De 3 razones muy claras, hermano, y la última de ellas, como lo veremos a continuación, hermano, tiene estricta relación con el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos énfasis, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya, una de las razones por la cual mi Señor Jesucristo murió en esa cruz fue para salvarnos de la paga o el castigo del pecado. Por eso mi Señor Jesucristo murió en esa cruz, hermano. De esto nos salvó el Mesías al momento de morir a favor nuestro en la cruz del Calvario. Y tenemos que tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos acogemos a Él y nos rendimos nuestra vida a Él. Y estoy hablando, hermano, con el mundo, con aquellas personas que no conocen de la palabra del Señor, que lamentablemente todavía siguen engañados por estas organizaciones religiosas, porque, como lo digo nuevamente, yo no hablo de estas iglesias, porque no son iglesias, son organizaciones religiosas que quieren llevar a muchas almas al infierno, que están siendo engañados por el mismísimo Satanás, que Dios lo reprenda.
Porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 23. Versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en otra persona. Y es la palabra del Señor quien habla. Yo sé que tú tienes una Biblia en casa. Y es imprescindible, hermano, en este momento de que tú tomes en serio la palabra del Señor. Es el momento de ceñir nuestros lomos, de tener nuestras lámparas encendidas, hermanos. La palabra del Señor misma nos lo dice, hermano, de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero mi Señor Jesucristo dice claramente, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Hermano, de que nosotros vengamos al arrepentimiento, de que leamos la palabra del Señor y que la pongamos en práctica. De que la pongamos en práctica. Es el momento de hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día, hermano, cree que por repetir y repetir palabras delante del Señor, incluso muchos cristianos, lamentablemente, que andan tibios en las iglesias, hermano, oran, gritan, patalean en las iglesias, hermano, muchas cosas de esas el Señor no las escucha. Porque muchos cristianos, hermano, andan muertos en sus delitos y pecados. Y esas oraciones, hermano, ni siquiera las escucha Dios. La misma palabra nos lo dice, hermano, en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31, donde dice la palabra del Señor, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hermano, si tú estás mintiendo, si estás en una iglesia y si eres cristiano y estás de mentiroso todavía, no importa que es que las mentiras piadosas, hermano, Dios no tiene un pecadómetro allá. Mentira es mentira y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermano, tenemos que tener en cuenta eso. El Señor no escucha esas oraciones y tenemos que tenerlo bien en cuenta. Tenemos que tenerlo bien en cuenta, hermano, porque no todos heredarán el reino de los cielos y tenemos que tenerlo en cuenta, hermano, porque muchos cristianos, hermano, están siendo engañados, Dicen, no, es que yo pienso que esto no es malo. Muchos cristianos están viendo pornografía, muchos cristianos, hermano, están mintiendo, muchos cristianos están tomando cerveza, muchos cristianos están fumando cigarrillo y quién sabe qué más cosas estarán haciendo, hermanos. Y la palabra del Señor lo dice claramente, hermano, llamándose cristianos y están haciendo cosas que la palabra del Señor abomina. Hermano, Dios está mirando mal todo esto que está haciendo el mundo, donde la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice claramente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, muchos hermanos, la gente dice, yo soy buena, y uno le va a llevar la palabra del Señor y dice, no, a mí no me hable, yo soy bueno. Eso lléveselo a los matones, a todas esas personas que hacen mal como lo hacía yo anteriormente. Y sí, es bueno llevárselo a todo el mundo, pero muchas personas creen que porque decir que son buenos ya, y que porque dicen Señor, Señor, dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y dice la misma palabra, lo dice claramente, dice, muchos me dirán en aquel entonces, la palabra del Señor en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, donde dice mi Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel entonces, Señor, pero en tus manos llevamos mercado, Señor, en tus manos le dimos mucha limosna a muchos pobres. En tu nombre, Señor, sacamos demonios, como muchos apóstoles hacen hoy en día. O muchos de estos de las organizaciones religiosas, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre, y en tu nombre tenemos toda esta cantidad de diplomas. Fuimos a la universidad, fuimos a Harvard, en tu nombre lo hicimos. Pero el Señor ya lo sabía, Él mismo lo dijo. Muchos me dirán en aquel entonces eso, estos bocones que dicen que en tu nombre. Pues la palabra del Señor dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así es claramente, hermanos. Mucha gente dice, yo soy bueno, hermano,
yo soy bueno. Y hay un mandamiento, es un mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre para que todo lo que tú hagas y emprendas te vaya bien. Y mucha gente, hermano, no honra a su padre y a su madre. Y cuando dice la palabra del Señor, claramente, enfáticamente, donde dice categóricamente de esa manera, para que te vaya bien, es que si tú no honras a tu madre y a tu madre, todo te va a salir mal. Todo te va a salir mal. O cuando la palabra del Señor dice categóricamente, no te juntes en yugo desigual con una persona. No te juntes. Cuando la palabra del Señor dice no, es que no lo hagas. Pero muchas personas, muchas parejas hoy en día, cristianos, han conseguido una persona inconversa, sabiendo que la palabra del Señor dice no te juntes en yugo desigual. Y cuando dice no te juntes en yugo desigual, es que es no. Es un mandato, no lo hagas. Pero la persona dice, el cristiano, entre comillas, no, es que yo con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a cambiar. Eso es mentira. Hemos visto que esas personas al último se han llevado al cristianito al mundo nuevamente. Cuando la palabra del Señor nos habla y diga no lo hagan, como cuando dice la palabra del Señor, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Cuando dice que no es bueno que el hombre no esté solo, es porque es malo. Es malo. Muchas personas, hermano, dicen yo soy cristiano, pero no hacen lo que la palabra del Señor les dice constantemente que hagan. Y muchos cristianos, entre comillas, están haciendo cosas que están escritas aquí, que nosotros las hacíamos cuando estábamos en el mundo. Dice la palabra del Señor. Dice, no erréis, ni los fornicarios no heredarán el reino de Dios, ni los idólatras no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados no heredarán el reino de Dios, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero lo dice de esta manera, y esto erais algunos. Yo era uno de estos, hermanos. Yo era uno de estos y yo no digo que hacía muchas de estas cosas, no, las hacía todas. Las hacía todas, no me da vergüenza de decirlo. Las hacía todas, pero dice la palabra del Señor, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de mi Señor Jesucristo. Escuchó otro nombre diferente. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre de mi Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, hermano, debemos saber claramente por qué y para qué murió mi Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Otra de las razones por la cual mi Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario fue para salvarnos del poder del pecado, Nos podemos preguntar cuál es el poder del pecado. Y es sencillo, mi hermano, tenemos que entender claramente y el Espíritu Santo habla con aquellas personas, hermano, que todavía batallan con esos demonios del alcohol, de la droga, de la pornografía, de la masturbación, con aquellos demonios que mucha gente batalla con ellos. El poder del pecado es sencillo, hermano. No olvidemos que la fuerza de la maldad es tan grande que nos destruye. Como el endemoniado gadareno, como el endemoniado colombiano que soy yo, hermanos. El poder del pecado es grande, nos lleva a la condenación eterna. Nos lleva a la condenación eterna, hermano, porque si un pecador que no se arrepiente, irremediablemente va al infierno. Irremediablemente va al infierno, hermano. Y luego de eso, porque el infierno es como una isla allí en Cancún. El infierno es eso, pero no solamente vamos al infierno, sino también al lago de fuego, hermano, y entendamos que el pecado es peligrosísimo. El pecado es peligrosísimo y mucho más poderoso que nosotros. Debemos de entender eso. Hermano, humanamente no lo podemos dominar con nuestras propias fuerzas. No lo podemos dominar con nuestras propias fuerzas. El pecado, la maldad nos domina. Nos esclaviza. Su poder es aplastante, hermano.
Y nos podemos preguntar cómo podemos entonces vencer la tentación. ¿Cómo podemos vencer el pecado, la mundanalidad y al mismo Satanás, hermano? A que Dios lo reprenda, que nos incita todo el tiempo a pecar contra Dios y a desobedecer su palabra, hermanos. ¿Cómo lo podemos vencer? La palabra del Señor misma nos lo dice, que Pablo nos explica, hermano, esa lucha interna que todos los que amamos a nuestro Dios sentimos en nuestro interior, hermanos. La misma palabra nos lo dice, hermano, y me refiero claramente a los que amamos a Dios. A los que amamos a Dios y deseamos fervientemente vivir en santidad, hermanos. Hablamos claramente con ellos. El Espíritu Santo nos habla claramente porque a quien no ama al Señor no le interesa luchar contra el pecado. Una persona que no ama a Dios no le interesa luchar contra el pecado, hermano. Ni le importa vivir en santidad. Le resulta, hermano, indiferente si Dios o el diablo existen. Una persona que no ama a Dios. A una persona que no ama a Dios no le importa si hay un cielo o un infierno aguardándolo después de la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado lo divierte. El pecado y la maldad lo divierten. El pecado y la maldad lo deleitan, entre comillas, hermano. Lo entretienen. Y es triste eso, pero al final, ¿qué es lo que pasa, hermano? Lo condenan eternamente. No va a ser por un ratico. Por ahí hablan todavía del tal purgatorio. El purgatorio no existe. El mismo Rosen Ratzinger lo dijo cuando era el presidente del Vaticano. Él mismo lo dijo, hermano. Y la palabra del Señor mismo nos lo dice. Pablo era un hombre que como nosotros, el apóstol Pablo, que como nosotros amaba entrañablemente al Rey del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quería vivir en santidad, Pablo, hermano, igual que nosotros. Y él quería vivir en santidad y hacer su voluntad, esa voluntad perfecta en la vida delante de Dios. Pero él no era ajeno a esta lucha, hermano. Él no era ajeno a esta lucha porque diariamente en su vida, en su interior, y él describe ese forcejeo interno entre el bien y el mal, ese forcejeo entre el bien y el mal, entre obedecer o pecar. Él miraba ese forcejeo entre hacer el bien y el mal, y aún involuntariamente, el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Miserable de mí. Si usted me acompaña, hermano, que yo sé que usted tiene una Biblia, si usted me acompaña en Romanos capítulo 7, en el versículo 15, donde la palabra del Señor misma lo dice, porque Pablo, un hombre lleno de Dios, él siente ese forcejeo, y él mismo escribió en esta carta, en Romanos capítulo 7, versículo 15, donde dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo está ese forcejeo tan grande. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Por eso muchas veces nosotros cristianos y muchas personas hacen cosas como estas personas que asesinan, esas masacres que están ocurriendo constantemente, no solamente aquí en Estados Unidos, en muchas partes, donde el común denominador de estas personas cuando el FBI, cuando las autoridades están en la indagatoria, les preguntan por qué lo hizo, y las mismas personas mismas lo dicen, es que yo escuché a alguien que me dijo, hazlo, pero verdaderamente yo no sé por qué lo hice. Y por eso la misma palabra nos lo dice de esta manera, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si miramos en el mismo capítulo 17, en el capítulo 7, en el versículo 17, perdón, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. El pecado mora en nosotros. Recuerda, hermano, que la misma palabra dice que engañoso es el corazón y perverso. Lo dice así la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo sigue en el 18. Y yo sé que esto en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien
no habita el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que en nuestro interior habita la maldad. El corazón es engañoso y perverso, donde la palabra del Señor dice en el versículo 17, Pablo sigue hablando, dice, no hago el bien porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Hermano, mucho cuidado con los cristianos, hermano, que muchas veces están haciendo lo mismo que le ocurrió a Pablo, porque esto es una lucha interior. En el versículo 20 dice Pablo también, y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo, sino el pecado que está en mí. Ahí es donde dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces, hermanos, nos pasa eso, hermano, que yo mismo le he dicho al Señor, porque no quiere decir de que yo sea un ministro o porque yo ya tenga a mi Señor Jesucristo en el corazón. El enemigo está constantemente detrás de nosotros. El enemigo está constantemente detrás de nosotros y nos suceden muchas cosas. No como antes sucedía, pero pecado es pecado, como lo hemos dicho hasta la saciedad, hermano. ¿Y cuál es, hermano, el único remedio para hacerle frente al poder de la maldad? ¿Cuál es el único remedio? El remedio es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es quien viene en nuestro auxilio. Y luego a nuestras vidas como producto de la salvación. ¿De qué? La salvación conseguida por nosotros, para nosotros, por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias al Consolador, gracias a mi Señor, al Espíritu Santo de Dios, al Ayudador, tenemos ahora en nuestras vidas esa fuerza espiritual, esa fuerza divina para vencer la maldad, para vencer la tentación, para vencer el pecado y al mismísimo Satanás, que Dios lo reprenda, que se ve impotente. Satanás, que Dios lo reprenda, se ve impotente ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando él ve un creyente lleno del Espíritu Santo, hermano, él tiembla. Cuando nosotros nos levantamos, él tiembla. Él dice, ya se levantó este cristiano, ya se levantó este hombre, se levantó esta mujer, que está lleno del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice, hermano, en Romanos capítulo 8, porque el mismo Pablo, hermano, Pablo experimentó en su propia vida el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Quien lo ayudó a vencer en sus propias debilidades, lo ayudó a vencer sus errores, esas faltas, y además le permitió imponerse con holgura sobre toda la fuerza del mal, como el Espíritu Santo lo hace con nosotros, hermano. Comenzando por el mismo impulso, ese impulso a pecar, que quedó amordazado debido al poder del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros vivimos en santidad, el poder del pecado queda amordazado totalmente por el Espíritu Santo. Y en cuanto a Satanás, que Dios lo reprenda, hermano, cuando se encuentra con un creyente, hermano, lleno del Espíritu Santo, sabe que es un rival imposible de vencer. Y por eso la palabra del Señor, Pablo, concluye diciendo de esta manera en Romanos capítulo 8, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuchó otro nombre? No. Para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que nosotros debemos andar. Y lamentablemente, hermano, muchos cristianos empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Porque muchos se han devuelto, lamentablemente. Dice en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo dice claramente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Estamos hablando de los designios de la carne, hermano, no es un filete, no estamos hablando de una carne asadita, no. Estamos hablando de los designios de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. Llámese el que sea, hermanos. Y ya lo leímos en 1 Corintios.
donde dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero mire lo que habla de nosotros, los cristianos, los que estamos llenos del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Recuerden eso, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de mi Señor Jesucristo, recuerde que él mismo lo dijo, yo me voy y es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de Dios no viene a ustedes. Dice, si es que alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu de mi Señor Jesucristo, así esté en una iglesia todos los días. Si no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no es de mi Señor Jesucristo. No es hijo de Dios. Entiéndalo. Así usted cante muy bonito. Así usted predique muy hermoso. Así usted tenga una mega iglesia. Si usted no anda en santidad delante del Señor, usted está contristando al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo no está en ti. Así claro se lo dice el Espíritu Santo el día de hoy. En el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papito, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Recuerde que nuestro espíritu es diferente al Espíritu Santo de Dios. Dice claramente nuevamente, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no conoce, pero nosotros sí lo conocemos porque vive en nosotros. Y eso tenemos que entenderlo muy, muy claramente, porque el mismo Pablo se atreve a decir algo impresionante que constituye un paradigma, constituye un ejemplo para nuestras vidas y demuestra la victoria sobre el pecado en la vida de un hombre enamorado del Señor. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde la palabra del Señor dice claramente, con Cristo, escuche, con mi Señor Jesucristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en esa cruz del Calvario. Por eso claramente, hermano, lo decimos que esto no es cuestión de una Semana Santa. Esto es cuestión de vivir una vida santa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como lo dice la bendita palabra del Señor, acompáñeme. Yo sé que usted tiene su Biblia. Si no, apunte esos versículos para que nos demos cuenta de qué es lo que nos está hablando la palabra del Señor. Que nada, lo que está sucediendo en el mundo, nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Escuchó bien? En Cristo Jesús. No en otra persona. No en un hombre. No en una organización religiosa. No en una iglesia. En Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, donde la palabra del Señor nos pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, dice la palabra del Señor, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero, hermano. Eso es lo que está pasando con los cristianos. Los verdaderos cristianos.
los que tenemos a Cristo en el corazón, los que vivimos conforme a la palabra de mi Señor Jesucristo. Estamos siendo atacados. Incluso están matando cristianos en muchos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo, hermano. En muchos lugares del mundo están siendo atacados los cristianos. Donde la palabra del Señor misma, hermano, la palabra de Dios no miente. Nos lo dice claramente, hermano. Nos lo dice claramente en la palabra del Señor. Vamos a encontrar este versículo donde las profecías se cumplen, hermano, porque la palabra del Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, todas se van a cumplir. Donde dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 59, versículo 14 y 15, donde lo dice claramente y lo estamos viendo actualmente. Usted lo está viendo, hermano, constantemente, donde dice, el derecho se retiró. El derecho se retiró. ¿Qué derechos tenemos hoy en día? Ningunos. El derecho se retiró y aquí está profecía cumplida. El derecho se retiró. La justicia se puso lejos. Por eso la palabra del Señor dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, lo que ya no hay en el mundo. Porque esta profecía de Isaías, capítulo 59, versículo 14, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. La verdad tropezó en la plaza. La palabra del Señor, hermanos, ya este libro se convirtió en un libro de odio para el mundo. A la gente lo que quiere es escuchar mentira. A la gente no le gusta que le diga la verdad. Ya no le gusta y es profecía cumplida. Porque la verdad tropezó en la plaza. La equidad no pudo venir. Dice la profecía, la equidad no pudo venir. ¿Equitativo qué hay? Nada. Equitativo no hay nada hoy en día. Dice, la verdad fue detenida. La verdad fue detenida. Donde dice la verdad, que habla de dos verdades, porque la verdad no tropezó en la plaza, es la verdad. Ya no hay verdad aquí en este mundo. Y cuando dice que la verdad fue detenida, es que mi Señor Jesucristo, ya en muchos corazones, que es la verdad, porque mi Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Cuando dice Isaías, la verdad fue detenida, dice claramente, hermano, porque mucha gente dice, no me hable de eso, no me hable de la palabra de Dios, no me hable de eso. Yo estoy bien aquí, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. La verdad fue detenida. Claramente lo dice. Amós también, como lo estuvimos hablando. Donde dice la palabra, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Palabra cumplida, hermano. Hoy en día, los que nos hemos apartado del mal, estamos siendo llevados a la cárcel. Los que nos hemos apartado del mal, ya no nos quieren hablar. Este es un aleluya. Este es un conspiranoico. Este es un legalista. Y literalmente muchos cristianos, pastores, hermanos y hermanas llenas del Espíritu Santo están siendo enviados a la cárcel. Y esto se está cumpliendo. Isaías 59, apunta este versículo, este capítulo. Dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, la misma profecía. Y lo vio Dios y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. El Señor está irado con el mundo. Está irado totalmente con el mundo. Y mucha gente hoy en día, hermanos, mucha gente hoy en día siguen clamando y siguen pecando. Y como yo lo decía anteriormente, el que peca y reza empata. Pero eso no es así, mi hermano. Ya lo leímos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y la misma palabra lo dice en Proverbios capítulo 15, versículo 29. Dice, Dios está lejos de los impíos, de los mentirosos, de los que hacen maldad. Dice, Dios está lejos de los impíos, pero Dios oye la oración de los justos, de los que están justificados en la sangre de mi Señor Jesucristo. Y debemos entender eso claramente. Dice también una de las razones, hermano, por la cual mi Señor Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario, hermano. Una de las razones, la tercera razón, fue para salvarnos de la presencia del pecado. Escuche bien.
Mi Señor Jesucristo murió allá en esa cruz del Calvario para salvarnos de la presencia del pecado. Ahora, hermano, surge otro problema crucial en los que amamos al Señor. Surge ese problema grande. Este mundo inevitablemente nos acosa con su maldad. Y uno, hermano, y yo sé que tú tienes ese sentir, si tienes a mi Señor Jesucristo en tu corazón, yo sé que tú tienes ese sentir, hermano. Uno quisiera vivir ya en el cielo, a fin de no presenciar, hermano, y percibir tantas calamidades, hermano, que están sucediendo en el mundo, empezando de los que están a nuestro alrededor y terminando allá lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. Porque hay que mirar bien con detalle qué es lo que está sucediendo allá, hermanos. Uno ya no quisiera estar percibiendo tanta calamidad, aún más esas calamidades que están por ocurrir, que fueron anunciadas por el profeta del rey, hermanos. Uno se puede preguntar, ¿hay alguna forma de huir del mundo, de la inmoralidad del mundo? ¿Hay alguna forma de huir de la maldad que nos rodea? Tenemos que hacernos esa pregunta, hermano, y podemos decir que sí, pero mucho cuidado con lo que hablamos también, porque sí, hay una forma, una de ellas es morir. Y yo no estoy invitando a nadie que se suicide, no, pero hay una forma para huir de lo que está sucediendo, y una de ellas es morir, hermano, porque es lógico. Y lo hablo, hermano, como con uso de razón. Soy tanatólogo, soy técnico disertor hace más de 33 años. Ya, ¿por qué? Porque es lógico. Yo no he visto en las neveras donde ya llevamos cadáveres, hermano. Yo no he visto, o en las funerarias o en los cementerios, de que nadie ha escuchado, hermano, de que algún cadáver vaya de tumba en tumba cometiendo adulterio. Nunca nadie ha escuchado eso. La muerte es definitivamente un gran escape del pecado, de la inmoralidad, esa inmoralidad del mundo. Y como lo he dicho hasta la saciedad, hermano, el mundo, esta cruda realidad que se está viviendo en el mundo actualmente, la gente quiere escapar de lo que está sucediendo, de esta realidad, y buscamos válvulas de escape, y una de las válvulas de escape podríamos salir de ahí con el alcohol. El alcohol, queremos salir de esa realidad a través del alcohol, pero como dicen los mexicanos, terminamos al otro día en la misma realidad, pero con la cruda, y en la misma realidad. Estamos buscando válvulas de escape, hermano, que es la pornografía, que es el sexo desbordante entre muchas personas. Ya, que ya todo esto ya es una inclusión total del sexo. Ya donde estamos buscando válvulas de escape, percibiéndonos de otra manera, no de la manera original con que Dios nos hizo a nosotros. Lo estamos percibiendo y queremos salir de esa realidad, percibiéndonos de otra manera. Estamos buscando esas válvulas de escape, hermano, en la droga, en el alcohol, ya como los endemoniados gadarenos que estuvimos hablando. Y la última válvula de escape, hermano, es el suicidio. Mucha gente está buscando esa válvula de escape, hermano. Y por eso mi Señor Jesucristo nos murió en la cruz del Calvario, que esta es la última razón que vamos a ver, de la presencia del pecado. Pero miramos, hermano, podemos decir que hay aquellos que vivimos y deseamos escapar de este mundo corrompido y ya no queremos pecar nunca más, ni presenciar el aumento de la maldad en los días del hijo de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. ¿Qué es de nosotros? ¿Será que nos restaría esperar la muerte? ¿A nosotros? No, hermanos, no. Un cristiano, lo que nosotros estamos esperando es que suene esa trompeta. Que mi Señor Jesucristo venga y tenga misericordia de nosotros, hermano. Y como lo vimos en los momentos previos, como lo que sucedió allá en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé,
en esos momentos previos a un tiempo de castigo, hermano, el Señor piensa primero en los justos, en aquellos que estamos vivos esperando la protección, la salvación de esa calamidad que se avecina, hermanos. Por tanto, hermano, el Señor opta por hacer lo más práctico, que es lo más práctico, porque nuestro Dios es Dios. Él opta por hacer algo práctico. ¿Cuál es lo más práctico? Recoger en vida a los suyos. Sacarlos del lugar de peligro para luego arrasar con los impíos que habitan en el área, que habitan en el mundo. Debemos de seguir adelante, hermano, de seguir adelante llevando el mensaje de salvación, porque nosotros como cristianos debemos hacerlo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor puso un sello donde dice amén, gloria a Dios. En el Evangelio de San Juan también lo dice en el capítulo 15, versículo 15 y 16, donde mi Señor Jesucristo les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Escuche bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de fácil, hermano. Si usted no cree en el Hijo de Dios y si no cree en la palabra del Señor, hermano, ya estás condenado, así de fácil. Debemos de entender eso, hermano. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió, hermano, en el tiempo de Noé, hermano, sabemos que, hermano, todo lo que sucedió, y el Señor arrasó con todo lo que había en la tierra, y solamente 8 personas, más la fauna, la flora, que quedó ahí dentro, que el Señor los mandó ahí adentro, fue lo único que se salvó. Entonces también podemos mirar, y es un ejemplo claro, en los tiempos de Lot. Lot pudo ir, hermano, a otra ciudad para sobrevivir y ser librado del juicio divino, porque es un juicio divino. Sodoma y Gomorra, hermano, que dicho sea de paso, fue un castigo particularmente solamente ahí en esas ciudades, hermano. En cambio, la ira divina que se viene es un juicio semejante al diluvio, como lo decimos anteriormente, porque abarcará todo el planeta y no habrá un lugar, no habrá un solo lugar donde pueda vivir, que pueda servir, hermano, como refugio para los que se queden aquí en la tierra, hermanos. No habrá un lugar que sirva como refugio para los castigos de Dios, para los castigos que se vienen dentro de poco. Por tanto, hermano, es necesario que Dios nos saque de esta tierra, porque aquí abajo, hermano, no teníamos dónde protegernos. Y por esto mi Señor Jesucristo lo dijo claramente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 28, donde dice mi Señor Jesucristo: cuando estas cosas comiencen a suceder, que ya comenzaron, hermanito querido, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque la tenemos clavado en el teléfono, porque andamos, hermano, como los burritos cuando están muy cansados. Por eso mi Señor Jesucristo me hizo venir todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Donde dice la palabra del Señor: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Escuchó bien? Está cerca. Está cerca, hermano. El arrebatamiento de la iglesia es nuestra redención. El arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es nuestra salvación de la presencia del pecado, hermanos. El arrebatamiento, por eso mi Señor Jesucristo murió en esa cruz, hermano. Es nuestra redención de la presencia del pecado y de la hora del hijo de pecado, el hijo de perdición, como Pablo lo llama, el anticristo. Y esto es exactamente lo que hará con la iglesia, hermanos. Seremos arrebatados, seremos trasladados en masa, gloria a Dios, de esta tierra al cielo, gloria a Dios. Vamos a ser trasladados allá al cielo poco antes de que Dios castigue a la humanidad con toda su ira, con toda su ira. Y
Y esto es precisamente lo que llamamos, hermano, los cristianos, los que estamos llenos del Espíritu Santo, los que estudiamos la palabra del Señor sistemáticamente, de una forma escatológica, hermano. Lo llamamos el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en la palabra del Señor vimos, y lo hemos dicho, Enoc y Elías son el prototipo perfecto de ello, hermano. Hay que entender eso. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10, dice, porque no nos ha puesto, escuche bien, porque no nos ha puesto para ira. ¿A quién no ha puesto, hermano? A los creyentes fieles y obedientes a Dios. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Escuchó bien, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Es claro, hermano, lo que Dios quiere para con nosotros. Dice, quien murió, dice nuevamente, porque no nos ha puesto Dios para ira a los fieles, a los creyentes, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que estemos atentos, vivos en el momento del arrebatamiento de la iglesia, o durmamos, que muramos en Cristo, vivamos, moremos, habitemos juntamente con Él, allá en el cielo. Tenemos que analizar, hermano, y analice lo que ofrece nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo a los creyentes en este versículo. Hermano, nada más y nada menos que la posibilidad independiente, hermano, independientemente de que estemos vivos o de que estemos muertos, en ese momento ir a morar, a vivir juntamente con mi Señor Jesucristo allá en el aire, allá en el cielo, hermanos. La pregunta ahora, hermano, es ahora, ¿dónde mora mi Señor Jesucristo? ¿Dónde está mi Señor Jesucristo? La Escritura misma nos responde que nuestro Señor Jesucristo mora en este momento en el cielo, como lo estuvimos hablando ahora en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, donde lo dice claramente, hermano, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, hermano. Gloria a Dios. Es importante saber eso, hermanos. Es importante saber eso. Mi Señor Jesucristo va a venir a recoger a su iglesia. Va a venir a recoger a su iglesia. En este momento, hermano, tenemos que tener muy claro, hermano. Mucha gente desconoce totalmente todo lo que está sucediendo en el mundo. Están desconociendo totalmente lo que está sucediendo en este mundo, y en vez de estar escuchando la palabra del Señor, hermano, están escuchando espíritus de demonios. Están escuchando, hermano, cantantes donde lo estamos viendo claramente, artistas donde dice vive la vida loca. Ya conocemos quién canta esa canción. No queremos darle publicidad. Vive la vida loca nomás, tranquilo. Y hay otro por allá también que tampoco quiero darle publicidad porque no vale la pena. Son servidores de Satanás, que Dios los reprenda. Usted no sabe lo que va a ocurrir mañana. Sí, el mundo no sabe lo que va a ocurrir mañana. Pero usted, hermano, que tiene a mi Señor Jesucristo en su corazón, es el momento de despertarse. Es el momento de vivir tibiamente, hermano. Es el momento de escuchar palabra del Señor. No escuchar lo que dice la palabra del Señor. Escuchar al Espíritu de verdad. Al Espíritu que vino y es el que te va a convencer. El que te va a convencer y te va a guiar a toda verdad. Escucha al Espíritu Santo de Dios. Deja de escuchar espíritus de demonios. Deja de estar, hermano, en una iglesia como muchos van a la iglesia con espíritus inmundos.
que llegan a la iglesia, dejan el pecado en la puerta, entran, sirven al Señor, tocan la guitarra, tocan el piano, cantan, alaban, gritan, lloran, hacen de todo. Cuando termina el culto, salen, agarran el pecado, se van a su casa tranquilamente y luego esperan religiosamente el próximo domingo para venir a la iglesia. Hay que despertar, hermano, es el momento de despertar. La palabra del Señor nos dice en 1 de Timoteo capítulo 4, donde el que habla literalmente es el Espíritu Santo de Dios, de la misma manera que ha estado hablando el Espíritu Santo a través de este humilde siervo. La palabra del Señor dice, capítulo 4 de 1 de Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién habla? El Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, estos tiempos ya llegaron. En los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrina de demonios. Evangelio de la prosperidad. A doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido a mi Señor Jesucristo. De estas personas ya lo estamos escuchando. No coman carne, no coman esto, no coman aquello. No coman cuento. No coman la palabra del Señor. Lo dice claramente. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido a mi Señor Jesucristo. Dice, por tanto, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Debemos de entender eso claramente, hermanos. Mi Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia. Entiéndalo, hermanos. Usted ya está mirando, hermano, en todos los encabezados de los periódicos, en todos los encabezados de los diarios que escuchamos a través de las redes sociales, a través de la televisión. Todo lo que se está anunciando que viene, hermanos. Escuchemos palabra del Señor, no escuchemos fábulas. No escuchemos a esos espíritus engañadores, hermano, que cada día salen en las redes sociales incluso, trayéndonos mensajes tergiversados, sensacionalistas, como lo que dicen que va a ocurrir mañana, el 8 de abril, hermanos. Escuchen, hermano, más bien lo que está sucediendo en Israel, lo que sucedió el 7 de octubre del año inmediatamente anterior, porque eso sí está escrito en la palabra del Señor. Y todo esto que va a ocurrir mañana son señales que la misma palabra nos está dando que iban a ocurrir en los últimos tiempos. En los últimos tiempos empezaron desde que mi Señor Jesucristo se fue, hace 2 días, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él dijo, vengo en breve, mantén tu corona para que nadie se la quite, como lo que ocurrió con Basti. ¿Recuerdan la mujer el rey Artajerjes? Para que nos demos cuenta, hermano, de que el enemigo no te vaya a quitar esa corona que Dios te ha dado. Si tú recibiste a Cristo en el corazón, es el momento, hermano, de que tú vengas al arrepentimiento. Es el momento que el momento es ahora, hermanos. Ya mañana va a ser demasiado tarde. Si tú mañana mueres en un accidente de tránsito porque andabas borracho, hermano, la vas a pasar muy mal, hermano, en el lago de fuego. El lago de fuego, hermano, existe. Ya dentro de poco, hermano, como lo hemos dicho hasta la saciedad. Como ha ocurrido en muchos lugares, en muchas partes del mundo, hermano, de que va a venir un anticristo, hermano, y se la va
se la va a poner bien difícil. No solamente lo que va a hacer con el Señor cuando se desate la ira poderosa del Señor, sino el anticristo, donde el mismo Dios, dice la palabra del Señor, que se le permitió, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 y 18, donde dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, hiciese matar a todos los que no la adorasen. Este hombre va a hacer que lo adore por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la palabra del Señor. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. Este año ha sido un año de muchas elecciones, donde el mundo, en muchos países, están eligiendo a sus gobernantes, aunque hay en unos países ya se sabe quién es el gobernante, aunque haya elecciones. Pero también conocemos, hermano, a mi Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él va a venir a gobernar 1000 años. Recuerden nuevamente, va a venir un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Después de que se vaya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo al cielo, va a haber un periodo de 7 años donde va a gobernar el anticristo. 7 años, tribulación y gran tribulación. Cuando termine ese periodo de 7 años, vendrá mi Señor Jesucristo. Vendrá mi Señor Jesucristo y luego va a gobernar 1000 años. 1000 años. Usted no va a tener que votar por él, no. Él va a venir a gobernar 1000 años. Usted está invitado también a venir a gobernar con él. Porque la misma palabra de Dios nos lo dice, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, donde dice la palabra del Señor de esta manera. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. La iglesia va a tener la facultad de juzgar, de gobernar, dice la palabra del Señor. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de mi Señor Jesucristo y por la palabra de Dios. Dice así claramente, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron, dice, y vivieron y reinaron con mi Señor Jesucristo 1000 años. No va a ser 4 años como estos gobernantes de acá. Vivieron y reinaron con mi Señor Jesucristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, y esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de mi Señor Jesucristo, y reinarán con mi Señor Jesucristo 1000 años. Tú estás invitado, hermanos. Tú estás invitado. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por todos los que van a escuchar esta bendita palabra del Señor. Vamos a orar también por el pueblo de Israel. Vamos a estar orando por todos los enfermos, incluyéndome. He estado enfermo últimamente, a toda mi familia. Yo les digo que no se preocupen por mí. Si me muero, no me he muerto. He cambiado de dirección. Ya me voy a vivir con mi Señor Jesucristo. Y esperaré que suene esa trompeta para resucitar nuevamente. Oramos también por todos aquellos, por todos los matrimonios que están siendo atacados, hermanos. Recuerden que el enemigo no viene sino a robar, a matar y a destruir todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Oramos por esas mujeres, por esos hombres llenos del Espíritu Santo que con bastante fuerza estamos llevando el Evangelio constantemente, todos los días, hasta el fin del mundo, como lo dice mi Señor Jesucristo, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y puso ese sello. Oramos también por aquellas personas que están enfermas, que tienen cáncer, que tienen esas diversas enfermedades, problemas en los huesos, problemas emocionales, incluso aquellos que tienen Alzheimer. También oramos por todos y cada uno de ellos. Muchos de ellos son familiares. Mi tía Ligia, mi tío Javier con cáncer. También mi amada Emma Giraldo, la mamá de
de Danelia, Dios la bendiga también. También oramos también por la mamá de Carlos Arias, oramos también por el esposo de Blanca Tavares, que Dios la bendiga, que también está pasando por quebrantos de salud. Oramos también por todos aquellos que están allá en España, que están pasando por quebrantos de salud. Mónica Rivera, oramos por todos y cada uno de vosotros, son muchos. Orlando, Ian Hayward, su esposa, su hija, por todos los enfermos, hermanos. Oramos por el papá de Filomeno Hernández, mi concuñado, que también está pasando por quebrantos de salud. Oramos por todos nuestros hijos, por todos y cada uno de ellos, que Dios los bendiga allá donde están. Oramos también por mi amada esposa, por todas nuestras esposas, por todos los matrimonios que están siendo atacados. Oremos también, hermanos, por nuestros hermanos, por todos y cada uno de ellos, por mis cuñados, por toda la familia Quiñones, Dios los bendiga, por toda la familia Giraldo Posada. Oramos por todos los que estamos sobre la faz de la tierra, allá en España, en Inglaterra, en México, en Hayward, aquí en Los Ángeles, al hermano Beto y a su amada esposa. Oramos por la señora Magda Maldonado y todos sus colaboradores. Oramos también por Diana, por toda su familia allá en México, por Débora y toda su familia allá en Stockton, California. Oramos por todos y cada uno de vosotros, por todas las personas que nos escuchan, que escuchan estos mensajes que están llegando a través de muchos hombres y mujeres. Oramos por nuestros pastores, por todos nuestros amados pastores, que día con día estamos llevando la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos. Oremos por los inmigrantes, por aquellas personas que no tienen documentos, que estamos en estos países esperando la misericordia de Dios para recibir estos documentos. Oramos también, hermanos, por todos y cada uno de nosotros, y oramos también por el pueblo de Israel, hermano. Mucho cuidado con los malos pensamientos que tengamos en contra del pueblo de Israel. Recuerda que la palabra del Señor dice que el que te bendijere será bendecido y el que te maldijere será hecho maldición, como lo que le pasó a este señor de Venezuela, a este dictador de allá que osó maldecir al pueblo de Dios, y muchos, los que han hecho eso, han terminado muy mal. Recuerden que Él es el pueblo de Dios, y pase lo que pase allá, hermano, es el pueblo de Dios. Ya hay que recordar eso. Vamos a orar, hermanos. Oremos intensamente por los enfermos, por todos y cada uno de vosotros. Amado Dios y soberano Padre Celestial, gracias, Padre, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por ser tan bueno y generoso, Señor. Gracias, Señor, por todo, Padre Santo, porque todo lo que tenemos proviene de ti, Señor, de tu generosidad, Señor, de tu amor, Señor, entrañable, Señor. También te pedimos por José Luis allá en Venezuela, por Callita, por todos y cada uno de los enfermos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Solamente esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, hija gloriosa venida, que tú nos prometiste, Padre Celestial, que vendrías, que vas a venir. Eso lo tenemos bastante claro, poderoso Dios. Seguimos orando intensamente, Señor, por todos los necesitados, Señor, porque muchas personas necesitamos de ti diariamente, a pesar de que tenemos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, y que tu Santo Espíritu, Señor, mora en nosotros. Padre Santo, te necesitamos cada día, oh Padre Celestial. Por eso, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Señor. Gracias, hermanos. Recuerden, hermanos, que si no nos vemos la próxima semana, porque si de pronto algo ocurrió, recuerden, hermano, que si viene el arrebatamiento de la iglesia y te quedaste, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial, que Dios los bendiga rica y abundantemente.